Lección 39 del Misterio de Dios Uno y Trino. Acto de ofrecimiento, oración del siglo X. Oh Beatísima Trinidad, te doy mi palabra de procurar con todo esfuerzo y empeño salvar mi alma, ya que la creaste a tu imagen y semejanza y para el cielo. Y también por amor tuyo procuraré salvar las almas de mis hermanos y de mis prójimos. Para salvar mi alma y darte gloria y alabanza, sé que he de guardar la divina ley. Te doy mi palabra de guardarla como la niña de mis ojos, y también procuraré que los demás la guarden. Aquí en la tierra me ejercitaré en alabarte y espero que después lo haré con más perfección en el cielo. Y por esto con frecuencia rezaré este trisagio y doxología. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y también procuraré que los demás te alaben. Amén. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Alabémosle y ensalcémosle en todos los siglos. Omnipotente y sempiterno Dios, que concediste a tus siervos el conocer la gloria de tu eterna Trinidad en la confesión de la verdadera fe y el adorar la unidad de tu augusta majestad. Te rogamos, Señor, que por la fuerza de esta misma fe nos veamos siempre libres de todas las adversidades y peligros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, estamos reflexionando sobre los rasgos centrales de la elaboración sistemática de Santo Tomás de Aquino en la página 79 y 80. Vimos, según la reflexión tomista, las procesiones divinas, cómo proceden las personas divinas a lo interno, en sus encuentros, en sus procesiones internas o inmanentes al seno trinitario. Ahora, las relaciones divinas, cómo se dan las relaciones en la inmanencia de la Trinidad, en el seno cerrado de trinitario, cómo se dan esas relaciones divinas. Entonces, como sabemos que la relación no modifica la sustancia, el concepto de relación no incluye en sí mismo ni perfección ni imperfección. Quiere decir que la relación no modifica la sustancia, y por lo tanto estas relaciones pueden darse en Dios. Santo Tomás de Aquino afirma que en Dios hay procesiones reales y hay también relaciones reales, que son las relaciones paternidad, filiación, que son por generación, y las relaciones de expiración activa y expiración pasiva por amor. Esto es pues la relación con el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Bien, y una tercera reflexión de Santo Tomás de Aquino es las personas divinas. Santo Tomás de Aquino toma como base la doctrina sobre las divinas personas, según la definición de Boecio, ¿verdad? Y afirma que en Dios se da con toda perfección el concepto de Dios, el concepto de persona también. En Dios se realiza, repito, con toda perfección el concepto de persona, porque podemos pensar modernamente, la nueva era y toda esta gente hablan de un poder supremo,
el arquitecto, no sé cómo le dice la nueva era, pero en realidad eh, la reflexión tomista habla de que realmente con toda perfección se puede dar en Dios el concepto de persona, porque puesto que la persona significa el modo más perfecto de ser de la sustancia, hablando de Dios, es el modo más perfecto de ser de la divinidad, ¿verdad? La sustancia es la misma divinidad, la naturaleza divina de Dios, pues, ¿verdad? Entonces, el concepto de persona, por lo tanto, no repugna a Dios, sino que más bien calza con Dios, con tal de que este concepto de persona esté purificado, por supuesto, de las imperfecciones con que lo encontramos realizado en las personas creadas, porque nosotros el concepto de persona lo tenemos de una manera imperfecta, pero tenemos que purificar esa imperfección para aplicársela a Dios. Les pongo un ejemplo. Cuando yo pienso en que Dios es Padre, como un concepto humano, pienso en mi papá, o pienso en la paternidad de todos los hombres, que ha sido como muy imperfecta, tendríamos que decirlo. La paternidad humana ha sido tan imperfecta que cuando se lo aplicamos de una manera humana a Dios, pues le restamos perfección, más bien, ¿verdad? Le restamos perfección a la persona divina. Entonces tenemos que purificar, dice Santo Tomás de Aquino, nuestros conceptos imperfectos de persona, como lo tenemos aplicado a los seres humanos, ¿verdad? En una ciencia del ser humano y en una ciencia de la divinidad tenemos que diferenciarlo. Ese mismo ejemplo que les estaba dando de la paternidad de los seres humanos, cuando hablamos de que Dios es justo y lo comparamos con el papá humano, a veces entendemos que Dios nos puede hacer daño porque nuestros papás nos hacían daño cuando nos golpeaban. Entonces todo eso tenemos que purificarlo para poder entender el concepto de persona en la naturaleza divina. Entonces, para Santo Tomás, en Dios, la persona no significa otra cosa que la relación en cuanto subsistente, ¿verdad? El ser subsistente. Por lo tanto, la relación en Dios no es como un accidente adherido a un sujeto, sino que es la misma esencia divina la que se manifiesta en sí misma en su más alta perfección como persona, por lo cual en Dios la persona es subsistente, ya que la esencia divina es subsistente. ¿Y qué significa la palabra subsistente? Lo hemos repetido un montón de veces. Tengámosla clara para que entendamos el concepto de persona. A la persona divina nadie le dio la existencia. Él es el ser subsistente por sí mismo. Él es el que existe porque Él tiene la fuerza para existir. Es el primer motor inmóvil que dice las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Entonces, tener claro que Dios es el ser subsistente, la esencia divina es subsistente porque nadie le dio la existencia. La divinidad existe desde siempre y para siempre por toda la eternidad. Entonces, por lo tanto, y por esto mismo, pues la deidad de Dios, o sea, la divinidad de Dios, la paternidad divina es Dios Padre, que es una persona divina. Así pues, entonces, el nombre de persona designa en Dios la relación de origen sin origen, tenemos que decirlo, ¿verdad? De origen sin origen, porque tenemos que entender la eternidad divina, pero tiene que ser considerada, por lo tanto, como subsistente. Es decir, persona en Dios
es la relación subsistente que siempre ha existido. La paternidad divina siempre ha existido y eso es incomunicable. Al mismo tiempo es únicamente por su oposición relativa por lo que las tres personas divinas se distinguen entre sí. Este es otro elemento que debemos explicarlo. Significa entonces que en las relaciones de las personas divinas existe un cierto concepto de oposición, pero no es que estén opuestas las divinas personas entre sí, que estén en lucha, no, es más bien en su diferenciación. Esa oposición relativa, porque es relativa, es subjetiva, no es una oposición real, sino que es una diferenciación de las personas para que las podamos entender. Porque esta oposición relativa entonces nos da a entender que debemos distinguir a las tres personas divinas en cada una en su propio oficio, digámoslo así, ¿verdad? En consecuencia, entonces, por lo tanto, las nociones, los conceptos, las propiedades y las relaciones divinas son idénticas. Las nociones no hacen otra cosa que señalar en forma abstracta la razón que distingue unas relaciones de otras. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo y el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. Entonces, sin embargo, diciendo esto, Padre, Hijo y Espíritu Santo son idénticos con la esencia divina, concebida no como una sustancia, una sola inteligencia, una sola voluntad, sino también como un único acto de existir. Existen la Trinidad desde siempre y para siempre, y a su vez la paternidad, la filiación y la aspiración pasiva son personalidades relativas e incomunicables. Entonces, estas relaciones, estas personalidades divinas son incomunicables. El Hijo no le puede decir al Padre, Padre, ahora sé vos el Hijo y ahora yo voy a ser el Padre. El Espíritu Santo no le puede decir al Padre, Padre, yo voy a ser el Padre y vos vas a ser el Espíritu. Son personalidades relativas porque es un mismo Dios, pero incomunicable entre sí mismo, ¿verdad? Las nociones y los nombres de las personas divinas. Tenemos que distinguir con Santo Tomás, ¿verdad? La distinción de las personas que se nos manifiestan en los nombres que damos a cada una de ellas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? A estas personas las distinguimos también mediante los conceptos, las nociones, las notas que las diferencian, que son notas distintas que aplicamos a las personas divinas, como por ejemplo, paternidad, filiación, expiración. Y las nociones con las que solemos hablar de las personas divinas son 5. La inascibilidad y paternidad referidas al Padre. La palabra inascibilidad significa una propiedad exclusiva del Padre, la de no ser engendrado ni derivado de nadie. Es principio sin principio, ¿verdad? Es eterno, por eso es principio sin principio, es una propiedad exclusiva del Padre. Entonces decimos que podemos distinguir las nociones del misterio trinitario en 5 criterios: la inascibilidad y paternidad referidas al Padre, como les explicaba anteriormente, la expiración activa referida al Padre y al Hijo, la filiación referida al Hijo, la procesión o expiración pasiva referida al Espíritu Santo. Ahora bien, de estas 5 nociones,
Solo 4 son relaciones reales. Pues la inaccesibilidad no es una relación real porque es propia del Padre. 4 son propiedades de una persona, pues la aspiración activa es común al Padre y al Hijo. Y 3 son notas personales o constitutivas de las personas. Entendamos esto. Inaccesibilidad es referida exclusivamente al Padre. La expiración activa está referida al Padre y al Hijo. ¿Qué quiere decir la expiración activa? Significa que el Padre en el amor sale al encuentro del Hijo, un soplo de amor que sale del Padre. Igual la filiación, el Hijo responde a esa salida del Padre hacia él con una expiración activa también, o sea, los dos salen de sí mismos hacia el otro, el Padre al Hijo y el Hijo al Padre. Esas son expiraciones activas. Y en el encuentro de esas dos expiraciones activas se da entonces la procedencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, al Espíritu Santo se le aplica la expiración pasiva. ¿Por qué? Porque es el que recibe las dos expiraciones activas del Padre y del Hijo. Entonces, por eso es engendrado el Hijo y procede del Padre y del Hijo el Espíritu Santo. Ahora bien, hay una cuestión de el filioque en el pasado y en la actualidad. Hay una diferencia, una problemática que se dio en la introducción del filioque en el uso litúrgico en la versión latina del símbolo de los apóstoles niceno-constantinopolitano. Y esto constituye una importante cuestión trinitaria que es además clave en el diálogo entre la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente, la Iglesia bizantina. Recuerden que había un cisma de la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente. Y la razón de ese cisma fue la cuestión del filioque. El filioque era la introducción en el credo de los apóstoles, en el símbolo niceno-constantinopolitano, de la palabra de la procedencia del Espíritu Santo. Decían la Iglesia Oriental que el Espíritu Santo procedía solamente del Padre, mientras que la Iglesia de Occidente, nuestra Iglesia de Roma, decía desde los inicios que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Esa era, en síntesis, la discusión del problema que causó tanta división y el cisma, pues que aún nos afecta, ¿verdad? Bien, veamos el capítulo 5 de este tema que estamos viendo. El capítulo 5 está referido al misterio de la Santísima Trinidad, tomado pues de la enciclopedia católica Santísima Trinidad de la página de Mercaba, en la página 86. Este artículo que les propongo como capítulo 5 de esta reflexión teológica trinitaria contiene 5 apartados, ¿verdad? El primero es el dogma de la Trinidad, el segundo es las pruebas de la doctrina en la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, después las pruebas de la doctrina en la tradición de la Iglesia, un cuarto tema que es la Trinidad como misterio, y el último tema es la doctrina interpretada por la teología latina, o sea, nuestra teología de la Iglesia occidental. Bien, veamos el primero, el dogma de la Trinidad. La Trinidad es el término empleado para significar la doctrina central de la religión cristiana.
La verdad que es la unidad del Altísimo y que hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que estas tres personas, siendo verdaderamente distintas una de otra, son un solo y mismo Dios. De este modo, en palabra del credo de San Atanasio, ahí podemos ver en el Denzinger, pues todos los credos que se formaron al inicio, ¿verdad?, del cristianismo, de la cristiandad. Entonces, en el credo de San Atanasio decía que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no hay tres dioses, sino uno solo. En esta Trinidad de personas, el Hijo proviene del Padre por una generación eterna y el Espíritu Santo procede por una procesión eterna del Padre y del Hijo. Sin embargo, a pesar de esta diferencia, en cuanto al origen, las personas divinas son coeternas y son coiguales, todos semejantes, no creados y omnipotentes, las tres personas divinas. Y esto enseña a la Iglesia que es la revelación en relación a la naturaleza de Dios, donde Jesucristo es el Hijo de Dios que vino al mundo a entregar su vida al mundo y por el mundo, y la cual la Iglesia propone al hombre como el fundamento de todo su sistema dogmático. Por su parte, en la Sagrada Escritura, también tenemos que decir que aún no hay ningún término por el cual las tres personas divinas sean denotadas juntas, ¿verdad?, en las Escrituras. Las palabras trias, de la cual su traducción latina es trinitas, esta palabra fue primeramente encontrada en Teófilo de Antioquía, cerca del año 180 después de Cristo. Él habla de la Trinidad de Dios, el Padre, su palabra y sabiduría, que es el Hijo, y el término de que era usado pues antes de su tiempo, antes del tiempo de Teófilo del año 180, o sea, ya existía para ese tiempo, y más tarde pues aparece su forma latina de Trinitas con Tertuliano, otro padre de la Iglesia. Ahora bien, en el siglo siguiente, en el siglo III, tendríamos que decir, la palabra tiene un uso general, la Trinidad, uso generalizado. Se encuentra en muchos pasajes de las cartas de Orígenes, ¿verdad? Ahora bien, el primer credo en el cual aparece es aquel del púlpito, más bien del pupilo de Orígenes. Entonces hay un credo donde aparece la palabra Trinidad que fue predicado, digámoslo así, por un pupilo de Orígenes, o sea, un escribano o un seguidor o un discípulo de Orígenes, que se llamaba Gregorio Taumaturgo, ¿verdad? Él lo compuso entre los años 260 y 270. Y él hace pues una explicación sobre ese credo, ¿verdad? Este discípulo de Tertuliano. Bien. Un segundo tema de este quinto capítulo, las pruebas de la doctrina trinitaria en la Sagrada Escritura. ¿Verdad? En el Nuevo Testamento es amplísima, ¿verdad?, la referencia a la Trinidad. La evidencia en la Sagrada Escritura culmina con la comisión bautismal del Evangelio de San Mateo, capítulo 28-20. Y es evidente, por lo tanto, de la narración de los evangelios, que Cristo solo dio a conocer la verdad a los 12 de una manera paulatina, ¿verdad?, paso a paso. Primero, Él les enseñó a reconocer en Él al eterno Hijo de Dios, al igual que su ministerio.
Él prometió también más adelante que el Padre enviaría a otra persona divina, el Espíritu Santo, en su lugar. Les mandará otro paráclito, decía Jesucristo. Y finalmente, después de su resurrección, Él reveló la doctrina en términos explícitos, claros, pujantes, y también empujándolos a los discípulos a ir y a enseñar a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran revelación directa y clara que hace Jesucristo en el Evangelio de San Mateo 28, del 18 al 20, ¿verdad? Entonces, la fuerza que tiene este pasaje de San Mateo 28 es decisivo, que el Padre y el Hijo son personas distintas, y que de esto se sigue de los términos mismos, de los cuales son mutuamente exclusivos. La mención al Espíritu Santo en esta misma serie de nombres que refiere Jesús, los nombres conectados uno con el otro por la conjunción. La conjunción es la I, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Esa conjunción hace evidente entonces en esta revelación de Jesucristo que tenemos aquí una tercera persona coordinaria con el Padre y el Hijo, y excluyen en conjunto pues las suposiciones de los apóstoles, que entendieron al Espíritu Santo no como una persona distinta, sino como un Dios, también visualizada, ¿verdad?, por su acción sobre las criaturas. Y la frase que dice Jesucristo, en el nombre de, afirma del mismo modo la divinidad de las personas, ¿verdad?, y su unidad de naturaleza. Eso significa, en una exégesis profunda de ese mandato de Jesucristo, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues ahí revela la Trinidad, la unidad, la santidad y todo lo que tienen las tres personas divinas, ¿verdad? Ahora bien, entre los judíos y en la Iglesia Apostólica, el nombre divino era representado y era representativo de Dios, ese nombre divino. Aquel que tiene el derecho a usarlo fue investido con vasta autoridad, porque él esgrimió los poderes sobrenaturales de él, cuyo nombre él empleó. Es increíble entonces que la frase en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo haya sido aquí empleada, donde no todas las personas mencionadas sean iguales y divinas. Entonces, por eso es la gran revelación que hace Jesucristo. Ahora bien, los evangelios por su parte pues manifiestan estas tres personas divinas por la enseñanza de Jesucristo. Tiene un gran significado doctrinal para los apóstoles, ¿verdad? Y también es importante esta reflexión sobre el Espíritu Santo. Fíjense ustedes que en los evangelios lo ven como una manifestación de las tres personas divinas. Esta revelación, por ejemplo, del bautismo de Jesucristo, aparte de la subsiguiente enseñanza de Jesucristo, todo lo que enseñó Jesucristo, el significado dogmático de la escena del bautismo de Jesucristo fue difícil para la comprensión de los discípulos. Y más aún, las mismas narraciones del Evangelio parecen significar que nadie sino Cristo y Juan el Bautista fueron los privilegiados de ver esa paloma mística y escuchar las palabras que atestiguaban pues la divina filiación del Mesías. Entonces, en esta revelación, en esta teofanía del bautismo de Jesucristo también, la fe de los apóstoles al inicio pues era incomprensible, pero después lograron ir entendiendo cuando Jesucristo le abrió el espíritu, ¿verdad? Les abrió la mente. Y aparte de estos pasajes, hay muchos otros en los evangelios que se refieren de una u otra manera a las tres personas en particular. Casi siempre la Sagrada Escritura se manifestaba
o revelaba pues la Trinidad, pero por separado, ¿verdad? Por cada una de las personas en particular. Y claramente los evangelios expresaban la personalidad sagrada y separada y la misma divinidad de cada una de las personas divinas. Habían referencias, por ejemplo, en relación a la primera persona, que no era necesario entregar citas especiales. Aquellos que declaraban que Jesucristo es Dios, el Hijo, afirmaban por lo tanto también que una personalidad separada del Padre era el Hijo, y que la divinidad de Cristo es ampliamente atestiguada, no solamente por San Juan, sino por los mismos sinópticos, ¿verdad? Entonces, así vemos poco a poco pues que la revelación fue creciendo a través de toda pues el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, por su parte, diremos que los primeros padres apostólicos estaban persuadidos en el Antiguo Testamento que había de existir algún elemento en el Antiguo Testamento donde hubieran indicaciones pues de esta doctrina trinitaria, y encontraron tales indicaciones no en pocos pasajes, quiere decir que los encontraron en muchos lugares. Ahora, muchos de estos padres de la iglesia no solamente creían en que los profetas lo habían atestiguado, sino que sostenían que debieron haber sido conocidos incluso por los patriarcas, estos conceptos trinitarios, ¿verdad? Por los patriarcas, y hablan del mismo libro del Génesis y del Éxodo. Bien, prueba de la doctrina en la tradición de la iglesia. Los padres de la iglesia en primer lugar. Esta doctrina trinitaria ha sido desde los primeros tiempos de la iglesia enseñada por la iglesia católica. Esta verdad doctrinal trinitaria también ha sido desde los inicios de la iglesia profesada por todos los miembros de la iglesia, por todos los cristianos. Nadie negaba esta gran verdad. Sin embargo, aparecieron las primeras controversias con Arrio, ¿verdad? Con los macedonios, etcétera, ¿verdad? Pero un argumento de gran peso es dado por las formas litúrgicas de la iglesia desde los mismos inicios, cómo se celebraba la liturgia en la iglesia, ¿verdad? La fuerza probatoria que daba la liturgia era la más alta que se debería considerar la litúrgica, dado que expresaba la liturgia no una opinión privada o individual, sino que era la creencia pública de toda la iglesia, de todo el cuerpo místico que es la iglesia, de toda la iglesia naciente. Era una creencia también de todo el cuerpo de la fe de la iglesia, y que tampoco se puede objetar que los conceptos de los cristianos sobre el tema eran vagas. No podemos objetar que las creencias eran vagas, sino que eran profundas. No eran ni confusas ni vagas. Las fórmulas litúrgicas reflejaban este estado de ánimo total de toda la cristiandad. Y en este punto, pues, la vaguedad era imposible. O sea, lo superfluo, lo confuso, lo vago era imposible. Cualquier cristiano puede ser llamado a sellar con su sangre su misma fe de que hay un solo Dios trino. Esa era la convicción que tenía los primeros cristianos de la doctrina de la tradición, la doctrina trinitaria de la tradición. Y hay muchas pruebas, ¿verdad? Y los mismos padres apologetas defendiendo esta doctrina contra la herejía. Las fórmulas bautismales también, que desde los inicios se empezó a hacer así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos consideraban esa fórmula
totalmente primitivas, o sea, de la primera iglesia. Y ya se notaba, pues, desde los inicios, pues, esas palabras que habían sido prescritas por Cristo. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y anteriormente hablamos de la doxología, pero también vamos a hablar otra vez de otro apartado de las doxologías en la liturgia de la iglesia y fuera de la liturgia también de la iglesia, que es el testigo primordial de la Trinidad. Este testimonio de la doxología desde los primeros cristianos no es menos sorprendente. La forma hoy universal en que decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, esto expresa tan claramente el dogma trinitario que los mismos arrianos encontraron necesario negar que estuvo en uso previo al tiempo de Fabio de Antioquía, ¿verdad? Hablando de los primeros 3 siglos. Arrio negaba que existiera esa verdad doxológica, ¿verdad? La gloria y la alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ellos querían probar, pues, su patraña, su mentira, pues, negando esta gran verdad. Es verdad, por su parte, también que hasta el periodo de la controversia de Arrio, otra forma era más común. Gloria al Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo, que también lo decía el Papa San Clemente, de los primeros papas. San Justino también, que era apologeta. Esta última forma es sin duda perfectamente consistente con la creencia trinitaria, pero no expresa, ¿verdad?, sin embargo, la coigualdad de las 3 personas, sino que es su obra en relación al hombre. Vivimos en el Espíritu y a través de Él somos hechos partícipes de Cristo, dice San Pablo a los Gálatas y a los Romanos. Y es a través de Cristo, como sus miembros, que merecemos alabar a Dios, decía San Pablo en la carta a los Hebreos. Aunque hay muchos pasajes en los padres de la iglesia antes del concilio de Nicea que demuestran que la forma gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo estaba también ya en uso. Los padres apostólicos, digámoslo así, antes del concilio de Nicea, antes del 325, ya existía entonces esa forma doxológica, pues de alabanza y adoración a la Trinidad. Por su parte, en la narrativa de San Policarpo, mártir, leemos, dice, con quien a aquel y el Espíritu Santo sea la gloria hoy y por los tiempos por venir, decía San Policarpo. Decía Clemente de Alejandría que él invitaba a los hombres a que den gracia y alaben al único Padre e Hijo, al Hijo y Padre con el Espíritu Santo, decía San Policarpo. Ahora, San Hipólito terminaba su obra cuando escribía sus apologéticas, por ejemplo, contra Neocio, con estas palabras. Decía San Hipólito: a él sea la gloria y el poder con el Padre y el Espíritu Santo en la Sagrada Iglesia, hoy y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Era una apología que hacía San Hipólito en contra de Noecio, se llamaba el hereje, ¿verdad? Pero entonces él alababa así. También Denis de Alejandría, otro padre, usaba casi siempre las mismas palabras: a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo con el Espíritu Santo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto lo refiere San Basilio, ¿verdad? También. Más adelante, San Basilio nos dice que era una costumbre inmemoriable entre los cristianos desde los inicios,
cuando levantaban la lámpara para dar gracias a Dios con la plegaria a Noumen, Pater Cain Guión, o sea, quiere decir alabemos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Estas son las doxologías, las cuales nosotros repetimos a cada rato al concluir, por ejemplo, los misterios del rosario. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Las doxologías que se dicen en la Eucaristía, ¿verdad? También tienen gran valor. Las doxologías que se dicen también en la liturgia de la hora. La iglesia siempre está en alabanza y en adoración al Padre. Bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.